¿Sí? Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Ma- eh, ma- Bueno, te presento. Bueno, Sí, estoy muy bien a todos. Yo voy a hacer la presentación del doctor Mariano Esper. En realidad no necesita mucha presentación, pero un brevísimo currículum. Es abogado con diploma de honor de la Facultad de Derecho de la UBA, egresado en 1998. Es máster en International Business Law de la Universidad CEU de San Pablo, en Madrid, España. Doctorando de la Facultad de Derecho de la UBA. Ha hecho la carrera docente también en la Facultad de Derecho de la UBA y es profesor regular adjunto de contratos civiles y comerciales, en grado y en posgrado en universidades públicas y privadas. Es autor de libros y artículos de doctrina y además ejerce del colegio y voy a ir tomando nota de las preguntas que ustedes vayan volcando en el chat y luego se las voy a transmitir. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias, Mariano, y te dejo el uso de la palabra, es tuya. bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Marta, por la presentación y muchísimas gracias al colegio por esta invitación tan honrosa y a todos ustedes por estar aquí. Así que vamos a dar comienzo a nuestro encuentro. Perdón que estoy un poquito así con dos actividades al mismo tiempo, pero como estoy de anfitrión, tengo que admitir a los que están entrando. Así que eso hace que mientras hable esté No, no mirando. te, no te preocupes que están en el del área académica, se ocupan de eso. Ah, bueno, Desentendete de eso y bien. solo ocupate de Fantástico, enseñarnos. fantástico, bárbaro. Bueno, de nuevo agradecido. A todos les pido disculpas por la ingobernabilidad de mi pelo, como les decía ayer en la prueba que hicimos con Marta y con Erika y con la doctora Tamborenea. Bueno, como saben, las peluquerías aún no están abiertas, así que esto es lo que se puede hacer, ¿eh? Bueno, chiste al margen, les quería decir que estuve pensando en esta hora y media que nos va a unir, cuál es la modalidad más práctica para que podamos conversar sobre estos contratos que están denominados genéricamente como contratos de comercialización o contratos de empresa. Ahora voy a explicar un poquito la cuestión. Y pensé, como ya lo hice en varios cursos anteriores, en dividir la exposición en una parte general aplicable a estas distintas figuras contractuales, que es un poco tailor-made, o sea, está hecho un poco por conocimiento teórico, por experiencia práctica y también por agregados que yo he hecho, donde voy a marcar notas o características distintivas de estos contratos y luego voy a hacer una breve mención sobre cada uno de estos tres tipos contractuales: agencia, concesión y franquicia, de manera tal que se lleven un panorama genérico sobre estas modalidades de contratos, porque en este tiempo que nos toca trabajar no voy a poder abordar con profundidad cada una de estas figuras, porque no nos alcanzaría el tiempo y la idea es que por lo menos veamos algo de cada una. Mi idea es que se lleven un panorama general, algunas ideas o sugerencias profesionales prácticas y también obviamente una noción del perfil o de la idea de cada una de estas figuras para que sepamos cómo diferenciar una de otra y cuáles son las notas que la distinguen de otras figuras en general. Bien, acá estoy mirando unas anotaciones que me hice porque lo quiero decir más o menos en orden, para no perder un poco el hilo de esto. Bueno, ¿cuáles son las características generales de estas figuras? Por lo pronto, hasta el 2015 eran figuras no reguladas en el derecho argentino. Ni la agencia, ni la concesión, ni la franquicia, ni tampoco el contrato de distribución. Son cuatro primos hermanos, hay que decirlo, digamos, ¿no? Forman parte de una familia de contratos y que estos cuatro primos hermanos, podríamos agregar el suministro y otras figuras también satélites, pero bueno, vamos a concentrarnos en las tres que nos tocan, no estaban regulados en el derecho argentino. O sea, eran los llamados contratos atípicos, o también llamados innominados. ¿Se acuerdan que Vélez, en el artículo 1143, decía que los contratos son nominados o nominados según que la ley los designara o no con un nombre especial,
pero la doctrina, por ejemplo, hay un libro de Masnata que se llama El contrato atípico, de una serie de bibliografía de libros jurídicos de Abelero Perrot, que supo publicar en la década del 60, de valiosísimo contenido y autores, que se llama El contrato atípico, y Masnata explicaba que la definición o la noción de atípico es igual que innominado. Después se desarrolló una noción de tipicidad social y demás que no quiero irme por, digamos, la tangente, así que lo vamos a dejar ahí. Típico o nominado, atípico o innominado, vamos a decirlo igual, hasta el 2015 eran contratos atípicos, o sea, no disciplinados por la ley, básicamente. No existía una ley que regulara su contenido, su estructura, sus efectos, sus notas esenciales. Entonces, ¿qué gobernaba estas figuras? Estaban gobernadas por, básicamente, el contrato que podía celebrarse por escrito, o, como en muchísimos casos no había contrato por escrito, si yo trabajé en el estudio de mi familia, donde éramos abogados, bueno, yo digo éramos, yo en realidad era estudiante, y en los últimos tiempos fui abogado y ya trabajaba, obviamente, como abogado, pero cuando empecé a trabajar era estudiante, y en el estudio de papá se manejaba el contrato de concesión de automotores. Eran representantes de dos marcas coreanas y una japonesa, de automóviles y de utilitarios, que tenía distintos concesionarios en todo el país, así que conozco la figura bastante bien desde la práctica del concedente. Pero me acuerdo que había alrededor de 40 concesionarios, un poquitito menos, y no había contrato escrito. O sea que estamos hablando de una marca importante, digamos, ¿no? Y esto, a ver, en las marcas que tienen instalado en el país una fabricación de vehículos o de camiones o utilitarios, es muy común que exista lo que se llama el reglamento de automotores. En la franquicia es harto común, digamos, yo diría que franquicia sin contrato escrito es rarísimo, y si es que existe, es como que atenta contra su propia lógica, y la distribución y la agencia son contratos que tenemos muchas posibilidades de que sea por escrito y muchas otras que sea de manera verbal. Entonces, ¿qué regulaba las figuras jurídicas en cuestión antes del Código Civil y Comercial? Y básicamente el contrato escrito cuando existía, y sobre todo los usos y costumbres de la actividad y entre las partes, que las propias partes creaban sus propios usos y costumbres. Es lo que hace a la entrega de materiales, marca, pagos, responsabilidades y un largo etcétera. O sea que hasta ese momento las figuras eran de mucho raigambre, digamos, en la actividad empresarial, pero sin regulación contractual en una legislación específica. Y a partir del año 2015, como ustedes saben, el Código efectuó varios cambios en materia de contratos, como en otras áreas desde ya, y previó la regulación de 3 de estas figuras. De las 4 primos hermanos que le dije, 3. Agencia, concesión y franquicia. Está regulado el contrato de suministro, pero no nos toca hablar de eso hoy, también está regulado, o sea que otra figura atípica pasó a ser típica o nominada, y el que quedó sin regulación es el contrato de distribución, sobre lo cual después voy a hacer una mención muy importante, porque es un tema, digamos, un temón, como decía un profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ahora bien, la regulación de los contratos, de estos que estamos hablando, obviamente, denota, transmite, digamos, transpira el carácter mercantil de las figuras. Pero como ustedes saben que el Código Civil y Comercial unificó la materia obligacional y contractual y societaria y dejó de haber una división en lo civil y en lo mercantil, estas figuras son contrato de agencia, contrato de concesión y contrato de franquicia a secas. Por más que hay algunos artículos del Código Civil y Comercial que aluden a franquicia comercial o agencia comercial, etc. Pero la palabra comercial en realidad no corresponde. Si bien siempre fueron figuras nacidas y desarrolladas en el ámbito del derecho mercantil, esto ha perdido, digamos, una nota de color con el código actual. Por lo tanto, hay que decir agencia, punto. Concesión, punto. Franquicia, punto. El aditamento de mercantil o comercial es innecesario bajo la legislación actual. Punto número 1. Punto número 2. Y esto anótenlo, o anótenlo no me refiero, digamos, exactamente, sino que anótenlo mentalmente o anótenlo en el papel, como ustedes quieran. En general, estas figuras presuponen un contrato por adhesión. Cuando digo esto, es importantísimo que todos tengan claro que los contratos por adhesión, ya saben lo que significa, digamos, una persona predispone el contenido del contrato, que es la parte negocialmente fuerte, la otra, la parte negocialmente débil, no puede
negociar, no tiene capacidad para modificar el contenido del contrato, y se da entonces una adhesión, una conformidad plena al contenido predispuesto por la parte fuerte. Predisponente, adherente. Los contratos por adhesión tienen muchísima aplicación en la vida moderna. Para poner el caso, todas las contrataciones digitales por adhesión, ni más ni menos. Y en materia empresarial, esta característica se verifica en muchos contratos, entre otros en los que estamos viendo hoy, donde hay una parte débil que no tiene capacidad de negociación, que es en general, insisto, el agente, el concesionario o el franquiciado, y hay una parte fuerte, ¿no?, negocialmente hablando, que es la que predispone el contenido del contrato y la que necesita un mismo marco contractual idéntico en cada una de las relaciones contractuales que desarrolle para que tenga, digamos, una claridad de obligaciones, derechos y de riesgos empresariales en cada uno de aquellos a quienes delega la comercialización de un producto o de un servicio. Eso es lo que hace el predisponente. Justamente predispone un contenido, una telaraña de contratos para que todos se manejen bajo los mismos términos. Esta predisposición contractual por parte del predisponente, como les decía, es una nota característica de estos contratos. Ni hablar la concesión de automotores, por ejemplo, o la concesión de maquinaria agrícola, en la mayoría de los casos, esto último, donde hay una... Hay alguien que tiene el micrófono prendido, ¿no? Como les decía, hay una predisposición contractual donde en la fabricación de automotores se ve clarito con el reglamento de concesionario, por ejemplo, que impone, para poner un nombre, Ford a sus concesionarios, o Renault a sus concesionarios. Y en la franquicia ni hablar. El manual operativo, que es el desarrollado por el franquiciante, es la clave del sistema que debe cumplir a rajatabla todos los franquiciados que forman parte de la franquicia. Eso es una nota distintiva. En la agencia puede haber algún margen mayor de negociación. Pero bueno, básicamente retengamos que esto es una nota de estos contratos. ¿Y qué es lo que hay que incorporar? Que los contratos por adhesión, por primera vez en la historia argentina, fueron regulados por el Código Civil y Comercial o por la ley argentina en los artículos 984 a 989, que está previsto esto. A ver, voy a hacer una cosa, un segundito, espérenme un segundito. Ahí está. Ahí está. Lo que voy a hacer es compartir pantalla. Voy a tomar, en estos casos, ven, estoy compartiendo una pizarra, así anoto acá artículos 984 a 989, contratos por Código Civil y Comercial, contratos por adhesión. Bien. Perdónenme que no lo dije, pero entendí que ya lo habían visto con Marta y antes de que yo ingresara, que cualquier pregunta vayan haciéndola. Yo no quiero que sea un monólogo esto hablando yo 1 hora y media o 1 hora y ustedes ahí mirando cual observadores. Así que hagan preguntas, cada X momento yo voy a preguntarle a Marta si hay preguntas y vamos desarrollándolo a medida que yo voy exponiendo los temas. Así no se hace tan, digamos, monótono para ustedes, ¿sí? Bueno, los contratos por adhesión no voy a desarrollarlo porque nos llevaría la hora entera mínimo, pero es importante que sepan que esto está regulado. Y cuando alguien habla de contrato por adhesión, hay que retener que es una normativa de orden público. Es decir, que la regulación del código en materia de contrato por adhesión es de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Artículos 12 y 958. Significa que como las normas están protegiendo un interés superior, que en este caso es la protección de los contratantes débiles en el derecho argentino, no puede prever el contrato disposiciones, entre otras consecuencias, no puede prever el contrato disposiciones que sean contrarias a las normas de orden público en las cuales está basada esta regulación de los contratos por adhesión. Por lo tanto, de toda la regulación, que no es muy extensa, pero que es muy importante, que trae el Código en materia de contratos por adhesión, tengan presente y retengamos el artículo 988, que lo voy a marcar con color, porque es un artículo, vamos a poner otro color porque este es medio violento, que es un artículo que establece las cláusulas abusivas en los contratos por adhesión que se tienen por no escritas, digamos, ¿no? Con lo cual, esto es muy importante porque si tu cliente es un concesionario
y celebró un contrato con el fabricante o con el importador de vehículos, si tu cliente es un franquiciado y celebró un contrato de franquicia con el franquiciante, y es la parte débil, el contrato se celebró sin negociación o con una mínima negociación, porque siempre alguna negociación hay, obviamente, de lo que sea territorio, exclusividad, cupos mínimos de venta, productos a comercializar, requisitos mínimos de facturación, etcétera. O sea que esto tampoco se impone, digamos, de manera total, pero es como la tarjeta de crédito. O sea, ¿qué margen de negociación hay? Mínima. O sea, vos pedís un producto, te califican como tal en, digamos, los segmentos del sistema financiero y por tu solvencia patrimonial te asignan un producto determinado. Tenés cierto margen de negociación, pero no mucho. Acá pasa lo mismo, no es que esto es absolutamente innegociable como pasa con los contratos digitales. O sea, un margen hay, pero es mínimo, es una adecuación al negocio. Puede haber cláusulas de inversión mínima, etcétera, pero básicamente el grueso del contrato se celebra por adhesión. Al celebrarse por adhesión hay que tener en cuenta que si tu cliente es la parte débil, tenés que tener en cuenta que el código establece que, por ejemplo, las cláusulas que impliquen la renuncia o la restricción de los derechos de la parte débil se tienen por no escritas. Y si tu cliente es la parte fuerte, franquiciante, proponente o concedente, tenés que también considerar que el artículo 988, que es de orden público, establece una serie de normas que son de orden público y que te dice no se puede en el contrato pactar ciertas cláusulas porque estas cláusulas se consideran como no escritas. Con lo cual, en el asesoramiento preventivo que indicás, en la redacción del modelo de contrato a celebrarse, etcétera, hay que considerar esto, que esto es la vedette del derecho contractual de los últimos 10 años, y ni hablar con el código actual. Este es un punto entonces que quiero remarcar. Lo segundo, y está vinculado con esto, es que no hay que confundir los contratos por adhesión, como hace la mayoría, digamos, de los profesionales del derecho, con los contratos de consumo, que suele haber una mimetización equivocada. Este molde de contrato por adhesión significa que el contrato no se negoció o se negoció mínimamente. Punto. El contrato de consumo significa que hay un consumidor desde el punto de vista jurídico, artículo 1 de la ley 24240, y que hay un proveedor desde el punto de vista jurídico, artículo 2 de la 24240. Las dos figuras tienen que estar para que haya una relación de consumo. Si no hay relación de consumo, que no puedo explicarlo porque si no se me va a ir también todo el tiempo, no hay contrato de consumo. Pero perfectamente ocurre, y este es un caso bien marcado, vamos a poner la franquicia, que el contrato no se negocia, por eso es por adhesión, pero obviamente no es un contrato de consumo porque ni el franquiciante ni el franquiciado son consumidores desde el punto de vista jurídico. El consumidor es aquel destinatario final de la cosa o servicio que se franquicia. Por lo tanto, son contratos de empresa o entre empresas que no hay aplicación del derecho del consumidor entre las partes. Esto es clave. Esto es clave para entender y no mezclar la regulación de los contratos por adhesión de la regulación de los contratos de consumo. El tercero que adquiere el producto, la moto, el auto, el par de zapatos, el helado, etcétera, el servicio de lavandería, el servicio de limpieza o lo que fuera que se haya franquiciado, ese tercero, generalmente, en la mayoría de los casos, sí es consumidor. En la mayoría de los casos. Pero a él se le aplicará la relación de compraventa, de servicios, de obra, etcétera, que haya contratado con el franquiciado, con el concesionario o con el agente. Punto. A él se le aplicará esa relación de consumo, pero entre el proponente o fabricante y el agente, que es la agencia, entre el concedente y el concesionario, que es la concesión, y entre el franquiciante y el franquiciado, que es la franquicia, no hay relación de consumo, aunque hay contrato por adhesión. Esto tiene que ser bien claro y bien diferenciado. Bien. Vayan anotando las dudas o las preguntas si yo no soy claro o si les surge alguna cuestión de carácter profesional y demás. Tercero, los contratos que estamos hablando se celebran entre empresas o empresarios independientes. Marco la nota de independiente para que quede claro que no se aplica el derecho al trabajo. El 1479, cuando se regula el contrato de agencia, dice expresamente que es una relación entre empresarios independientes y que es autónoma. Y esto lo marco porque el 1479, en realidad, siempre voy a tratar de cortar, irme por las diagonales, digamos, ¿no? Pero me es bastante difícil porque hay mucho para decir de cada ítem que voy mencionándoles. El 1479, que habla de la no relación laboral entre el fabricante o proponente y el agente, está muy bien que lo diga porque
en el derecho laboral, no sé si hay alguno que haga derecho laboral o que tenga práctica en eso, y si hacen derecho empresarial van a ver que el derecho laboral lo deben saber por práctica, está muy ligado, y me refiero a nivel profesional. Los tribunales del trabajo, por lo menos los de la capital federal, la Justicia Nacional del Trabajo, y esto también se replica en otros tribunales del país, obviamente, son bastante proclives a mirar el derecho, digamos, la relación jurídica de que se trate, desde la óptica laboral, y no tanto desde la óptica mercantil que puede existir. Y eso hace, en definitiva, que hay figuras utilizadas que tienen un punto de conexión con el derecho del trabajo, pero que están enmarcadas desde el derecho empresarial, o sea, desde la contratación independiente, autónoma, y por riesgo propio, que esa es la clave para decir que una persona no es trabajadora, y no aplica el derecho del trabajo. Pero cuando llegas con un tema de estos al derecho laboral, la mirada y la óptica de los jueces es diferente. Y este es el punto que hay que tener mucho cuidado, porque en el derecho del trabajo tenés, además de la normativa de orden público, además de la presunción del derecho del trabajo por la prestación de servicios, y además de la figura del viajante de comercio, que es un estatuto especial del derecho del trabajo del 55, 56 o 57, no me acuerdo el año, pero por ahí, hay una siempre posibilidad de que se constituya una relación en fraude al orden público laboral. Y ese es un poco el camino que se ve mucho con la vieja locación de servicios y la vieja locación de obra, ahora llamada contrato de servicios y contrato de obra, que se utilizaban y se utilizan como mecánicas contractuales para disfrazar una relación autónoma, o sea, disfrazar en realidad el contrato de trabajo bajo una relación autónoma. Y esto pasa también con la agencia. Con la concesión y con la franquicia, no. Pero con la agencia, por el carácter más autónomo que tiene la gente en el desarrollo y desenvolvimiento de su actividad con respecto al franquiciado y con respecto al concesionario, es común que haya una posible vinculación entre el agente y el principal, y que el agente, si es, lo voy a decir mal, despedido, lo voy a decir bien, rescindido el contrato o resuelto el contrato, quiera iniciar un reclamo bajo la norma del derecho del trabajo y no bajo la norma del derecho común que estamos analizando. O sea, la nota que ustedes tienen que subrayar es agencia. Cuidado con la posibilidad de confusión con el derecho del trabajo. Esa es el warning, digamos, ¿no? La advertencia que les hago en este punto, porque se mimetizan estas figuras en la práctica, y lo que parece muy clarito en el papel, luego la práctica lo borra, o lo torna borroso o difuso. Bien. Entonces les decía, son contratos entre empresas independientes, con lo cual cada una de las empresas, de nuevo, fabricante o proponente y agente, dos empresas distintas, concedente y concesionario, dos empresas distintas, franquiciante, discúlpenme, y franquiciado, dos empresas distintas. En todos estos casos, cuando digo empresas distintas, me refiero que cada uno de los empresarios monta, desarrolla su propia estructura empresarial, organizando los factores de la producción, los bienes materiales e inmateriales y los recursos humanos para la consecución de una finalidad determinada, asumiendo el riesgo propio del desarrollo de la actividad. Es decir, que no es que desarrolla la actividad por cuenta de otro en el sentido de que el riesgo es de otro, no, el riesgo es propio. Y por eso que no hay una relación de trabajo y por eso que se trata de contrataciones independientes. Cuarto punto, voy diciendo los distintos, creo que son 13 o 14 puntos de las notas generales. El cuarto punto es la comercialización. Estos contratos lo van a ver estudiados como contratos de comercialización o contratos de empresa. En realidad la expresión contratos de empresa es mucho más amplia que la de contratos de comercialización, y contratos de comercialización también es más amplia y más abarcativa que estas tres figuras. Pero vamos a decir, es un grupo de contratos cuyo objetivo es acercar bienes o servicios del fabricante o del importador al consumidor o destinatario final. Y digo consumidor o destinatario final porque puede ser que el destinatario final no sea un consumidor. Y ahora voy a decir un caso para que se vea gráficamente. Pero la nota de esto es que puede, vamos a poner el caso, Volkswagen fabricar automotores, importar los que no fabrica y a su vez comercializarlos directamente a nosotros, el público. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo, por supuesto que sí. ¿Puede
Febo, o puede NH Hoteles, o puede McDonald's, o Bonafide, o Habana fabricar el producto o crear la técnica de comercialización y a su vez llegar directamente al público? Claro que puede hacerlo. O sea que desde el punto de vista fáctico no hay ninguna duda que lo pueden hacer. Entonces, ¿para qué se crean estos contratos? ¿Para qué se desarrollan estas figuras? Básicamente para diversificar el riesgo empresarial y una parte, un tramo de la comercialización, en el sentido amplio de la palabra, se lo delegan a un tercero. Y esta es la nota distintiva de estos contratos, en los cuales podemos incluir el suministro y la distribución desde ya, entre otros contratos. Básicamente, porque lo que quiere hacer una parte, que es la que diseña el negocio, la que es titular de la marca, y largo, etcétera, es concentrarse en una parte, en un tramo, en una sección de su actividad y no desarrollar toda la cadena de comercialización. Se concentra en esto, lo demás que lo hagan terceros. Es lo que se conoce vulgarmente como tercerización, digamos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista comercial, justamente es delegar en un tercero la comercialización, y esta es una nota propia de estos contratos. O sea que son estructuras contractuales no necesarias, podrían no existir, y una sola parte asumir toda la cadena, pero que lo hacen por justamente cortar el riesgo. Y acá tenemos la parte tributaria y la parte laboral como dos ejes centrales, centrales de por qué esto ocurre. Y en el derecho moderno hay que agregar el derecho del consumidor. Lo que pasa es que el consumidor, como ustedes saben por el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, tiene la posibilidad de reclamar a cualquier integrante de la cadena de comercialización por responsabilidad solidaria y limitada, con independencia de si contrató o no contrató directamente con esa parte. ¿Está bien? Pero yo les decía que el destinatario final no necesariamente es el consumidor, y quiero aclarar esto. Voy a poner el caso de los automotores o de los vehículos. Si una persona compra, uno de ustedes compra una Toyota Hilux, por ejemplo, vamos a poner un vehículo conocido, número 1 de venta de pickups en el país hace muchos años, y está rankeado número 4 o 5 de todos los vehículos, digamos, o sea que es un producto muy, muy instalado en el mercado. Si uno compra el vehículo, una Toyota Hilux, uno puede preguntarse, yo, Mariano, voy a poner como comprador, ¿soy consumidor? Primero, no hay duda de que al que le compro es un proveedor desde el punto de vista jurídico, o sea que está dado el primer elemento de la relación, digamos, de consumo. Ahora, para que haya relación de consumo, yo tengo que ser a su vez consumidor, tiene que haber proveedor y consumidor. Y para ver si yo, Mariano, soy consumidor, lo determinante es el destino final que yo le dé a la cosa, o si yo soy, para decirlo mejor, el destinatario final del producto adquirido. Si yo adquiero una Toyota Hilux porque la voy a revender, no soy consumidor. Si yo adquiero una Toyota Hilux para mi uso particular, familiar, etcétera, por supuesto que soy consumidor y se aplican las normas del derecho del consumidor. O sea que en la mayoría de los casos, vamos a poner la situación, la persona humana es consumidora. Pero hay que ver situación por situación, porque no podemos decir todas las compraventas de automotores o de Toyota Hilux en el ejemplo son de consumo. No, eso está mal. Hay que ver caso por caso. Pero les cambio el panorama. Si el que adquiere la Toyota Hilux no es Mariano, sino que es Agropecuaria SRL, y adquiere 4 Toyota Hilux para vincularlas con el giro empresarial de justamente la producción agrícola o la producción agropecuaria que desarrolla en un determinado campo, esa compra uno puede decir que no es de consumo porque la adquisición está directamente vinculada con la actividad o con la explotación agropecuaria, que hace que, si bien el que adquiere, que es la SRL, no va a revender el producto, lo destina como parte esencial del desarrollo agropecuario de los campos. Y por lo tanto, la relación no es de consumo. Y si quieren poner un ejemplo más claro todavía, si las Toyota Hilux las compra una empresa de fletes, de transporte, digamos, ¿no? De fletes, está claro que los vehículos que compra son parte esencial del capital que se integra a la actividad empresarial del adquirente, y por lo tanto, por más que no revenda la cosa, está directamente vinculada con su actividad empresarial o con su giro comercial, y por lo tanto la compraventa no es de consumo. Es decir, espero haber sido claro con esto, porque lo que tiene que quedar como una, digamos, nota para ustedes es, en general, los productos que se adquieren de la gente, del franquiciado y del concesionario, en general, enhebran una relación de consumo con el adquirente.
Pero puede ocurrir, y les puse un par de ejemplos para que se vea de manera gráfica, que eso no ocurra. Puede ocurrir que eso no sea el caso. Así que tampoco apliquemos mecánicamente el derecho del consumo en el último eslabón de la cadena. Bien. Otra nota. Son contratos de colaboración recíproca entre las partes. Esto en realidad es como dos notas. La colaboración supone que no es uno contra otro, por más que en la práctica esto termina siendo así, y ni hablar cuando se rescinden los contratos, ¿no? Que cada uno mira su propio interés patrimonial. Pero digo, en el mientras tanto, en la concepción idealista de estos contratos, no es como la compraventa, la locación, el comodato, la cesión de derechos, etcétera, donde hay uno que tiene un interés marcado que se opone al interés contrario. Acá los intereses es como el mandato y el mandante y el mandatario, digamos, ¿no? Hay como una afinidad común, por más que cada uno busque su propia particularidad. En esta característica, digamos, que es propia de todos estos contratos, lo que uno ve es que hay una vocación de cooperación, que tiene que estar dado por no ocultar información, transmitir, digamos, de manera clara, de manera precisa, de manera oportuna, toda la información que corresponda, prestar los servicios, entregar las cosas, los repuestos, la capacitación del personal, etcétera, la publicidad conjunta que se hace, la protección de la marca y un largo etcétera, que se hace de manera conjunta para perseguir un objetivo común. Yo podría preguntar, y me encantaría que estuvieran todos acá en un aula, digamos, y los pueda ver, y les diría fulano, mengano, tal cosa, pero lo voy a hacer así abierto y cada uno sabrá la respuesta. Voy a poner McDonald's, digamos, ¿no? El ejemplo prototipo o arquetipo, mejor dicho, de la franquicia. Como ocurrió una vez que hubo un McDonald's que tuvo un problema en la venta de, el McPollo, digamos, ¿no? Que hubo una indigestión y salió por todos lados y demás. ¿Quién queda afectado con la venta de un producto McDonald's, ¿no? Espero que no haya nadie que esté vinculado con la franquicia de McDonald's, porque si no, no quedó bien, pero no quiero que lo tomen a esto como un caso digamos, de mala honra de la marca. Pero vamos a poner, para trabajar con algo real. ¿Quién creen que queda afectado si en la venta de un producto McDonald's resulta una intoxicación al adquirente que se hace, digamos, pública a través de las redes y todo lo demás? El franquiciado, que es el que vendió el producto y se dice el McDonald's de la avenida tal, vendió un producto en mal estado e intoxicó a tales personas. O la marca. Y uno puede decir los dos, y desde ya que los dos, pero también y sobre todo la marca. Pero también y sobre todo la marca, porque uno sabe que si se va al McDonald's de Miami o de Praga o de Tokio, sabe que hay una estética idéntica y hay un producto que es casi idéntico o que por lo menos aspira a ser idéntico. Esa es la franquicia, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Que no importa en definitiva quién sea el franquiciado, lo que importa es el producto. Y detrás del producto está la marca, como la gran hermana que hay que proteger. Por lo tanto, la actividad de los franquiciados, esto lo podemos llevar lo mismo al concesionario con la marca del producto que se comercialice y a la gente con la comercialización que realice el producto. La marca digamos, y la supuesta, digamos, confianza que la marca transmite es una de las cuestiones que hay que proteger, y que la colaboración, a esto estoy remarcando, entre las partes del contrato es clave para que todo esté dirigido a proteger la cadena de comercialización, el producto, el prestigio de la marca y todo lo demás. Así que acá la colaboración es central y a su vez la colaboración está vinculada con la marca, para lo cual otro punto que destaca en estos contratos es que son contratos en los que siempre o casi siempre hay una marca o un nombre comercial, un logotipo que identifica el producto o el servicio de que se trate. En la franquicia esto es clave y esto es básico. Más allá de que hay franquicias mayoristas, digamos, en donde la marca es desde ya a proteger, pero que se celebran, digamos, en el ámbito del por mayor. En cambio, en la franquicia minorista, que es la que conocemos todos, en ese caso es mucho más relevante el rol de la marca, más aún todavía. En la concesión lo mismo, en la agencia, para poner el caso, las tarjetas de crédito, para poner el caso de agencias
las agencias turísticas, que son agentes, digamos, de las compañías aéreas, por ejemplo, que venden pasajes, o un caso muy, muy usual, las agencias de telefonía celular, entre otros casos, digamos, de agencia, puede ser productos electrodomésticos, productos, digamos, del hogar, etc. En esos casos la marca también es relevante. Uno es agente oficial de tal marca, JBC, por ejemplo, Panasonic, Sony, etc. Así que eso es fundamental. Bien, otro aspecto, la duración de estos contratos. Y acá les voy a marcar un artículo que tal vez no sea del todo conocido. Están viendo, Marta, en la pantalla que dice cláusulas abusivas, ¿no? Marta, ¿sí? El Ahora artículo se está 1011 viendo del la pantalla del profesor Luis Leiva No, Fernández. entonces no. Esos son artículos que me Esa está, era la anterior, la que que me estaba está escribiendo. marcada la Ahí clase. sí, Ahí está, ahora ahí sí. estamos. Perfecto. El artículo 1011 del Código Civil y Comercial, contratos de larga duración. Como ven, estoy vinculando lo que hay que hacer en este tipo de encuentros, la parte general de contratos, con la parte especial, con la regulación específica, que la vamos a ver en unos minutos. El artículo 1011 es un artículo nuevo y novedoso, las dos cosas. Nuevo porque el Código Civil ni el Código de Comercio preveían una norma de estas características. O sea, no había algo así. Y novedoso porque tampoco la jurisprudencia ni los usos y prácticas preveían una regla como la que dice el artículo 1011. Ahora entro a esa norma. Pero cuando yo le decía que la nota de estos contratos es la extensión o la duración en el tiempo, significa que son contratos que pueden hacerse por un año, sí, pueden hacerse por 2 años, sí, con lo cual supone una cierta extensión, pero en general, por el tipo de relación que se genera, por la inversión que implica, porque detrás de estas figuras hay una confianza importante entre las partes y una marca que se quiere proteger y un producto que se quiere hacer llegar al mercado, son contratos que tienen, vamos a decirlo, vocación de continuidad, vocación de durar de manera extensa en el tiempo. Entonces, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que muchas veces se celebran por tiempo indeterminado, muchas veces. Pero también ocurre, otras tantas veces, que se celebra por un plazo fijo. Y también se prevén cláusulas de prórroga o de renovación a opción de una de las partes, o a renovación automática, etc. Lo cierto es que el tiempo es una nota propia de estas figuras contractuales. Y una vez que uno dice, son contratos pergeñados para durar, aplicás el 1011. El 1011 es un artículo que ha dado bastante literatura jurídica, no voy al caso, solamente retener, que establece que cuando en los contratos dice, se prevé una extensión de tiempo que es necesario para el cumplimiento del objeto, es decir, que no son contratos que duran mucho, son contratos que duran mucho porque es necesario que duren mucho para el cumplimiento del objeto, o sea, de la finalidad, aunque el objeto y fin no es lo mismo desde ya, que las partes previeron en el momento de celebrar el contrato. ¿Y por qué es importante esto? Porque la última parte del 1011 dice que una de las partes, si quiere rescindir, aunque debería decir resolver el contrato, debe dar a la otra la posibilidad de renegociar basado en la buena fe y sin que haya ejercicio abusivo del derecho. O sea, típico, ¿no? Siempre actuar de buena fe, prohibición del ejercicio abusivo del derecho, artículos 9 y artículo 10 del Código Civil y Comercial. Con lo cual lo que está diciendo es, si vos querés rescindir un contrato o resolver estos contratos por incumplimiento, hay como una idea de, espera, ante la primera frustración no deshagas el vínculo jurídico. Espera, porque esto tiene vocación de continuidad, hay un deber de colaboración. Obviamente que si la relación está rota, si la confianza ya no existe más, es como un matrimonio, no puede, o como una pareja, no puede continuar. Pero básicamente, si esto no es el caso, la idea es que haya como una instancia de negociación obligatoria. Desde ya en qué consiste esa negociación, cómo se lleva a cabo, cuánto tiene que durar, qué pasa si no se llega a un acuerdo y todo lo demás, son aspectos que la ley no prevé y que ahí entra, digamos, la tela de la doctrina jurídica a marcar un poco cuál es el escenario digamos, de desarrollo posible de esto. Pero eso es otro análisis. Yo lo que quiero marcar es que retengan que en estos contratos se aplican muchas normas de parte general que si uno no las tiene bien conectadas, pueden pasar desapercibidas y pasar un mal momento profesional. Así que para que eso no ocurra, que por algo están aquí,
tengamos en cuenta que hay un artículo que es el 1011, que especialmente dice esta circunstancia, que se aplica a estos contratos. Octavo punto o séptimo punto. Estos contratos, yo me acuerdo del profesor Manóvil, que me dio en su momento formas modernas de contratación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Me acuerdo que cuando veíamos estos contratos, explicaba, bueno, él es un especialista en sociedades, desde ya, y algunos temas contractuales también, escribió un libro monumental, el Grupo de Sociedades, hizo un trabajo, digamos, nunca superado en el derecho argentino, ni creo que se vaya a superar, pero básicamente acá se desarrolla todo el tema del control societario. Y me acuerdo que él decía, y esto lo repito porque es así, digamos, hay muchas cosas que uno escucha en la facultad y se le graban y después las repite porque son efectivamente así, que este tipo de vinculación entre agente y proponente, concesionario y concedente, franquiciado y franquiciante, también distribuidor y distribuido, suministrante y suministrado también, son casos del artículo 33 de la Ley General de Sociedades. En realidad, artículo 33, inciso B, o 2, no me acuerdo cómo dice la Ley General de Sociedades, que habla de las sociedades controladas, el control externo de hecho, por los especiales vínculos que hay entre las sociedades en cuestión. Acá tenemos dos sociedades independientes, vamos a poner el caso, franquiciante y franquiciado, dos entidades distintas, cada una con su propia organización empresarial, etc., pero la conexión que hay es tan íntima que hay una que desde el punto de vista societario está sometida al control externo de hecho de la otra. Y eso es lo que hay que remarcar, que en general, no todas, pero en general estas figuras son un caso del artículo 33, inciso 2 o B, de la Ley General de Sociedades, la 19.550, que es control externo de hecho, digamos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Bien, perdón, acá. ¿Está bien? O sea, esto es importante también retenerlo como todo lo que estamos viendo, las notas. No perdamos de vista que estamos hablando de derecho civil, derecho contractual, derecho societario, derecho laboral, etcétera, ¿no? Todo un poco para ver el panorama general y no atenerse a ver qué dice el 1482 del Código, no. La ley no se analiza así, sino que se analiza, para mí, de manera integral. Noveno, son contratos intuito personae, si es que está bien pronunciado, como entiendo que sí, o que suponen una confianza especial entre las partes. Por ejemplo, el artículo 1511, en la parte de concesión, dice, el 1510, excepto pacto en contrario, el concesionario no puede designar subconcesionarios, ni cualquiera de las partes puede ceder el contrato. No se puede ceder el contrato salvo pacto en contrario, lo que está marcando el carácter intuito personae, el 1510 en la parte de concesión. El artículo 1500 en la parte de agencia dice, el agente no puede, excepto consentimiento expreso del empresario, instituir subagentes. ¿Está claro? Esto te está dando cuenta que hay una nota muy particular de confianza y de carácter personalísimo de estos contratos, que quedan resueltos de pleno derecho por la quiebra, además, como dice el artículo 146, 148 de la Ley de Quiebras, justamente por el carácter intuito personae de estos contratos. Y además, ¿qué les iba a decir? El artículo 1725, esto es fundamental, ¿no? Esto es en responsabilidad civil. Artículo 1725, que es la refundición de los ex artículos 902 y 909 del Código Civil de Vélez, ¿no? Que hablaba de la agravación de la responsabilidad cuando el contrato suponía una especial confianza entre las partes contratantes. Aplicable, por ejemplo, a la relación entre el cliente y el abogado, sin ninguna duda, entre el médico y el paciente también, y entre el contador y el cliente, ni hablar, y en estos contratos también. El agravamiento de la responsabilidad por la confianza especial entre las partes y la nota que implica en estos contratos la confianza que debe existir. O sea, nadie delega la marca, que es una de las cosas más importantes que puede tener una empresa, a un tercero sin confiar en la actividad que ese tercero va a desarrollar.
Así que esta característica es muy importante remarcarlo. Además, por ejemplo, el 1494, que no lo dije, dice el contrato de agencia se resuelve por la muerte del agente. Y el artículo 1509, en la concesión, dice se aplica el 1494. Es decir, está diciendo la muerte implica que no se hereda los derechos derivados de la agencia o la concesión, es decir, que los herederos del concesionario, si fuera una persona humana, o del agente, si fuera una persona humana, en esos casos el heredero no va a desarrollar, digamos, porque no es un derecho que se transmita por causa de muerte. O sea, es el artículo 1022 y 1024 del Código, y el 1025, todos los derechos y obligaciones de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y usuarios universales, excepto aquellos en que sea intuito personae o que sean intransmisibles por la ley o por el contrato. Acá la ley te dice esto no se transmite y por lo tanto está remarcando el carácter personalísimo de estos contratos, digamos, ¿no? Personalísimo no en el sentido de derecho personalísimo, o sea, inalienable y nada más, y todo lo demás, sino en el sentido de que es personal de la persona que desarrolla la actividad. Bien, un par de cosas más. Una de las cuestiones que es muy difícil, yo creo que si alguno de ustedes tiene práctica en estos contratos, va a coincidir 100% conmigo, y si no, espero que también coincidan. Y si no coinciden, mejor, porque en la divergencia está la creación, digamos, adecuada, que cuando uno lee los artículos 1479 a 1524, que son los artículos, después lo voy a marcar bien en la pizarra, que regulan esta figura que estamos analizando, la pregunta que es muy difícil de responder en el estudio jurídico o en la judicatura, si forman parte del Poder Judicial o del Ministerio Público, es la norma que estoy leyendo en el código. Por ejemplo, yo abro y digo, a ver, voy a leer un artículo. El artículo 1490, agencia. Excepto pacto en contrario, el agente no tiene derecho al reembolso de gastos que le origine el ejercicio de su actividad. Y uno dice, ¿esta norma es de orden público o no? Y la respuesta es muy fácil, porque acá dice excepto pacto en contrario. O sea que la norma no está diciendo, no es de orden público porque las partes pueden establecer un régimen distinto a lo que dice la norma. Perfecto. Si uno lee el artículo 1519, cláusulas nulas, en la parte de franquicia, que dice, no son válidas las cláusulas que prohíban al franquiciado, bla, 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 bla. Uno dice, ¿la norma es de orden público o no? La respuesta es muy fácil y es sí, obvio. Si te dice cláusula nula, te está diciendo obviamente que el contenido del artículo es indisponible por las partes, porque te está marcando que lo protegido por esa norma de derecho no es sujeto a posible pacto en contrario. Y el propio epígrafe del artículo, cláusula nula, está denotando el carácter de orden público. Es decir que en general tenés algunas normas muy sencillas para responder a la pregunta, que eso es lo que yo le quería transmitir, que es difícil, si la norma que estamos leyendo es de orden público o no. Esa es la pregunta. Por ejemplo, si uno dice, ¿la exclusividad es de orden público o no? Tema central de los centrales, como pocos en todos estos contratos. Después hay algunos artículos que te están respondiendo que no porque se admite pacto contrario. Pero cuando vos lees las obligaciones del franquiciado, por ejemplo, te dice, son obligaciones mínimas del franquiciado tales y cuales. Cuando lees las obligaciones del concesionario, te dice, son obligaciones del concesionario tales y cuales. Y acá no te dice salvo pacto en contrario. Entonces, podés tener la duda de si es o no una obligación del concesionario la realización de tal actividad o prestar tal información. Por ejemplo, cuando dice que tiene que disponer de locales y demás instalaciones para el adecuado cumplimiento de su actividad. ¿Es de orden público o no? La pregunta esta la podemos disparar en las 2.671 normas del Código y en las miles de miles que conforman el derecho argentino. Pero no lo vamos a hacer. Lo que hay que tratar de precisar, y es muy difícil, y esto se adquiere con el estudio jurídico, o sea, con el estudio del derecho, quiero decir, y con la práctica profesional, y luego queda un lote de dudas. Es cómo precisar si la norma que estoy leyendo es de orden público o no, porque es muy importante cuando uno está redactando un contrato o interpretándolo, o si lo tiene que impugnar, saber si es válido o no es válido lo que se pactó o lo que se va a pactar. Para lo cual, sin ánimo de agotar el tema, ni mucho menos, sí les recuerdo que en parte general del contrato hay un artículo que es el 962 que dice, como regla, y como toda regla tiene sus excepciones,
que las normas relativas a los contratos son supletorias de la voluntad contractual. Como regla, pero hay excepciones cuando del modo de redacción, del contenido, del contexto se infiere el carácter imperativo. Con lo cual las reglas nos dejan también un manto de dudas de cuándo la norma es de orden público o no. Pero por lo menos hay que empezar a suponer que hay una normativa de orden público, de supletoria en estos temas. Lo que pasa, y por eso me salió el fallido, que en los 3 contratos que estamos analizando, en general, uno nota, en general, que la regulación de la ley ha sido para proteger a la parte débil de estos contratos. Léase, el agente, el concesionario y el franquiciado. Con lo cual, sin que lo diga ninguna norma específica, cuando uno lee, relee y analiza y estudia y sistematiza cada una de estas figuras en el contenido de la ley, lo que puede llegar a terminar diciendo es, bueno, está inclinado el código hacia la protección del débil contractual, que son estos sujetos que les acabo de mencionar. Con lo cual, si esto es así, hay un orden público de protección, indirecto, y que las normas que no dice salvo pacto en contrario, uno podría llegar a pensar que son de orden público. No quiero decir que sea siempre así, quiero decir que es un tema difícil y que tal vez en otro encuentro o en otra oportunidad podamos analizarlo con más detalle. Hoy es solamente un punteo de los temas. 3 cosas más, y hago un lugar a las preguntas si es que hay. Sí hay. Bueno, bárbaro. Es común, pese a que hay un poco margen de negociación, pero es común que en el entramado, en el armado de estos contratos, haya un proceso de negociaciones, o un iter contractus, como se decía en el derecho romano. Iter, camino, ¿no? Viaje. Camino al contrato, o sea, el proceso de formación del consentimiento, que está dado por muchas, digamos, circunstancias, donde no es que yo voy y listo, soy franquiciado. No, pará. Antes de ser franquiciado, quiero analizar la franquicia, estudiar el tema, el mercado, los rendimientos, las inversiones que tengo que hacer, cuánto voy a pagar de fee, de inicio, digamos, y cuánto debo pagar mensualmente o anualmente, depende de lo que se haya pactado, etcétera, ¿no? Y para el franquiciante tampoco me va a dar la franquicia a mí, va a estudiar quién soy, a ver quién es la persona, si va a cumplir o no, si tiene experiencia en el rubro, etcétera. Porque para el franquiciante, abrir una franquicia y que se cierre el negocio a los 6 meses o a los 2 años no es un buen síntoma. Y el franquiciante lo que quiere hacer es proteger la marca, la reputación de la marca y que haya una identidad de solidez, de estabilidad y de calidad de producto. Esa es la idea central, básicamente. Entonces, si vos abrís un local, digamos, de fábrica de pastas o de lavandería o de servicio de esto o de lo otro, o cafetería o restaurante o los tantísimos, digamos, servicios que se prestan como franquicia, y eso cierra, es una mala reputación para el franquiciante. Así que a uno y a otro le interesa, ¿no?, el cómo ir estudiándose. Lo mismo con la concesión, lo mismo con la distribución, lo mismo con la agencia. Por lo tanto, hay un proceso de conocimiento antes de la celebración del contrato. Y en ese proceso de conocimiento hay intercambio de información, obviamente, ¿no? De análisis de costos, de estudios de mercado, de clientes, digamos, de cuánto hay que invertir, de ventas, de posibles capacitaciones laborales, fondos de publicidad, bueno, una cantidad de cuestiones que son las que cada una de las partes va a ir poniendo en la mesa de negociaciones. Por lo tanto, y esto es lo que yo quiero marcar, tengamos presente que hay en el código un capítulo llamado Tratativas Contractuales, artículos 990 a 993, que es una nueva sección del código, pero no novedosa, porque esto ya estaba, digamos, sistematizado desde hacía décadas, y a partir del fallo Litvak con Olivetti de 1953, de la Cámara Nacional de lo Comercial de Capital Federal, que está publicado en la ley, con una nota de Orgaz excelente, que fue el primer leading case de Argentina, Litvak con Olivetti, un caso muy conocido, digamos, seguramente todos lo retendrán de nombre, de 1953, Cámara Nacional Comercial. Aquí se estableció por primera vez la responsabilidad contractual, precontractual, dije mal, precontractual, derivada de la ruptura intempestiva de las negociaciones, justamente en un contrato de agencia, de Olivetti,
calculadoras y máquinas de escribir, que había, digamos, nombrado un agente, o pretendido nombrar un agente para que sea el representante de la marca en el norte del país, Salta, Jujuy y Tucumán, y luego por una serie de circunstancias, de hecho, de esa relación, se termina frustrando, se termina interrumpiendo las negociaciones, y se decreta judicialmente que hubo responsabilidad precontractual derivada de la ruptura intempestiva de las negociaciones por parte de Olivetti contra Litvak. Y se generó, sin que hubiera una norma del derecho que lo apoyara, más que en los principios generales del derecho civil, la responsabilidad de, en este caso, la fabricante o la importadora, que era Olivetti. Bueno, a partir de ahí, con la reforma de Borda, digamos, del 68 al 1198 del Código Civil, los contratos deben celebrarse de buena fe, y el desarrollo jurisprudencial que hubo fue muy grande, se sistematizó las reglas que rigen la negociación precontractual, y que el Código codifica en los artículos 990 y 993, y acá tenemos que tener en cuenta, muy básicamente, que hay un principio de buena fe profundizado durante las negociaciones, ¿no? Que hay un deber de confidencialidad central en las negociaciones, o sea, de guardar secreto, y esto está también, no solo en el artículo 991, sino que también está apoyado en la Ley 24.766 Nacional de Confidencialidad, que es de orden público. Hay una responsabilidad por ruptura de las negociaciones sin causa, así que es importante si no está en esta etapa, y hay o existe la posibilidad de suscribir los documentos precontractuales típicos, que son las cartas de intención, los memos o memorándum de entendimiento, etc. Que son la documentación precontractual donde se va fijando, ¿no?, las etapas antes de la celebración del contrato definitivo. Que, bueno, tiene muchas funciones y esto es muy extenso como para desarrollarlo, me encantaría, pero no es la idea que me vaya. Pero que también tiene una función, entre otras, vamos a poner acá, entre otras funciones, la interpretación contractual, artículo 1065, inciso B, ¿no? Que cuando las palabras o el contexto o la intención de las partes no sean suficientes, se tienen en cuenta las circunstancias en las cuales se celebró el contrato, incluyendo las negociaciones preliminares. O sea que lo que ocurre durante la etapa precontractual también tiene un reflejo en la ejecución e interpretación del contrato. Y por último, con respecto a esto, es importante que tengamos presente que tanto la etapa precontractual como la etapa contractual se rigen por un principio histórico del derecho, que está en el 1127 del Código Civil, que es una norma ubicada en la parte de compraventa, que dice lo mismo que decía el artículo 1326 de Vélez, ex artículo 1326 de Vélez, que creo que era Machado, si no me equivoco, perdón si me estoy equivocando, el que decía que se sentaba en la época de Vélez con esa norma y con la actual 1127 un principio de interpretación del derecho en general, del acto jurídico en general, por el cual, y esto aplica para todos, no es relevante el nombre que le pongas a un documento precontractual o contractual, sino que lo importante es el contenido, algo que todos sabemos, pero que esto lo enfatiza. En la práctica profesional y comercial es común que la representación comercial, la agencia, la distribución y en menor medida la concesión presenten denominaciones confusas y no hay que dejarse llevar por eso. Yo les puse el caso. Agente oficial de Sony. ¿Es un agente? Esperen. Veamos si es un agente o es un concesionario. O es una representación comercial y punto, sin todo lo que implica la agencia. Veamos. O sea que el nombre que adopta la figura o el modo de llevar a la actividad no debe conducir a nosotros, ni a los que integran obviamente el Poder Judicial o el Ministerio Público, a creer que la figura refleja, digamos, adecuadamente, en cuanto a contenido, el nombre que las partes han utilizado. O sea, el nombre puede inducir a error, así que cuidado. Recuerden el principio de 1127, lo importante no es el nombre, sino el contenido. O sea que siempre que llega al estudio un tema
salvo ya la franquicia, que ahí es muy claro que la franquicia por el sistema de, digamos, de clonación del producto que se quiere comercializar, en definitiva es muy difícil que se confunda con otro contrato. En los demás casos es, borremos el nombre y veamos si realmente el contenido es tal o cual, para no confundirnos en la aplicación del derecho. Y por último, en estos contratos se aplica también los artículos, aunque no lo digan en la regulación especial del código, 856 a 864, rendición de cuentas, que como ustedes seguramente se acuerdan, perdón, es una figura que viene del derecho mercantil del Código de Comercio, que imponía a los comerciantes la obligación de rendir cuentas entre sí, o sea, de informar de manera detallada y documentada en qué consistió la gestión encargada y los resultados de esa gestión. La rendición de cuentas es muy adecuada en estos contratos porque uno delega a otro la facultad de explotar comercialmente una marca para desarrollar X producto, X servicio, etc. Y el que delegó va a decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Bueno, esto, aunque no lo llamen de esta manera las normas del código, es el deber de información permanente que una parte tiene que transmitir a la otra. O sea que la rendición de cuentas está acá como una figura genérica no nominada, pero que sí forma parte de esto, periódicamente o al concluir el contrato. Y la rendición de cuentas real, además, al concluir el contrato, implica la restitución de los documentos originales, la restitución de los logos, del material con el que se trabaja, la entrega de los repuestos en el caso de la concesión. O sea, bueno, hay toda una serie de cuestiones, digamos, ¿no?, que están muy vinculadas con esto, que no es sencillo, una rendición de cuentas y punto, digamos, ¿no? Pero sí quiero decirle que son contratos de ejecución continuada, que suponen una colaboración recíproca, una confianza, y que por lo tanto hay un deber de ver qué hiciste con lo que te encargué, básicamente, ¿no? Cómo estás llevando adelante la gestión empresarial. Sería esa la idea central. Bueno, escucho qué inquietudes hay, Marta, si es que hay alguna, y ojalá que haya algunas. Hay algunas, las hay. Empezamos con contrato de agencia, más o menos como porque las primeras preguntas se refirieron a ese tema. La doctora Julia Hidalgo dice que me interesaría conocer los parámetros aritméticos para calcular en el contrato de agencia la compensación por clientela del artículo 1497, máxime en el actual contexto de devaluación e inflación. Yo también me pregunto lo mismo que la doctora Hidalgo. Bueno, lo que pasa es que no llegué todavía a contrato de agencia, pero bueno, ¿hay alguna otra pregunta de esto que vimos? De franquicia, es que son más bien concretas, generales, concretas algunas sobre franquicia, otras sobre agencia y, por ejemplo, la otra de agencia es cómo excluirse en el contrato de agencia la posibilidad de reclamo laboral. Una más genérica, que en realidad es una aclaración, lo que pide el doctor Berce es si la empresa de flete que compra las Toyotas, qué tipo de relación sería, que entiendo había quedado que estábamos hablando en ese momento de cuándo había o no relación de consumo. Bueno, a ver, En el las tres, a ver, la primera, la dejo un segundito la primera, la doctora que preguntó, la doctora, la única norma que hay, como debe saber, es en 1497, que habla del derecho a compensación por clientela que tiene la gente. Lo que pasa es que si hay algunos asistentes que no saben ni siquiera lo que es la agencia, por ahí es demasiado fino esto, pero por lo menos dar una respuesta general, doctora. Digamos, sí. En la agencia, el agente tiene como norma central promover negocios y generar clientela a favor de la otra parte que se llama fabricante o proponente o empresario. O sea que le expande el negocio, básicamente. Insisto, Visa Argentina, ¿cómo expande su negocio? Bueno, Visa no necesitaría expandir su negocio porque ya lo tiene bien expandido, pero ¿cómo coloca su producto? Lo coloca a través de los bancos. O sea, no lo hace por sí. En una época American Express y en su momento Diners eran agentes, eran empresas que emitían la tarjeta, administraban el sistema y además colocaban el producto al destinatario final. Después se abrió en estos dos casos que le estoy diciendo, y ya hoy por hoy, incluso esta tarjeta naranja ya no hace la misma comercialización de manera directa. O sea que utilizan agentes
¿no? Para poner un caso, lo mismo que puede ser con Claro, Personal o Movistar. ¿Cómo hace para colocar las líneas de teléfono? Utiliza una red, ¿eh? El local que ves en la calle que dice local de personal, ¿no? O puede ser agente oficial de personal. No importa que diga agente, para no decir la expresión que puede inducir error. Pero básicamente la función de ese sujeto, de esa empresa, de ese agente, es aumentar la clientela del principal. El banco tiene por función colocar la tarjeta de crédito y aumenta la clientela que tiene Visa, que son los justamente titulares de la tarjeta de Visa. Entonces Visa dice tiene 12 millones o 10 millones de tarjetas de crédito en la Argentina o más. Bueno, como la gente le aumenta la clientela al proponente o empresario principal, este aumento de clientela puede generar, una vez que se extinga el contrato, lo que dice el artículo 1497, que es la compensación económica por el aumento de clientela, porque la clientela va a quedar directamente ¿en quién? Y en el titular de la marca o en el titular del producto. Pero el que ayudó a que se aumente el mercado es el agente, ¿no? Ni hablar el agente persona humana, no viajante de comercio, pero que tiene una región para explotar y que va comercializando un producto, por ejemplo, un producto electrónico o un producto que se quiere instalar en el mercado, ¿no? Que es importado por alguien y quiere instalar el producto en el mercado y va dividiendo el país por regiones y tiene la conquista del mercado a través de esta modalidad. Ni hablar de esos casos. Entonces le generó clientela, se extingue el contrato, la gente no es más agente oficial de la marca, del producto, y por lo tanto la clientela quedó a favor del proponente. Entonces ahí la pregunta que hace la autora es, ¿cómo se compensa? El artículo 1497 no da la pauta aritmética que la autora está preguntando, solamente dice que extendido el contrato y cuando la gente, mediante su labor, ha incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario, tiene derecho a una compensación si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario. ¿Qué dice? Que la compensación debe ser fijada judicialmente, estoy leyendo el 1497, y no puede exceder del importe equivalente a un año de remuneraciones. Fíjense el error que comete el código, que habla de remuneraciones. Y el artículo 1479, cuando define la agencia, también, el 1479 habla de retribución y el 1486 habla de remuneración. Como ustedes saben, la palabra remuneración nos remite directamente al derecho del trabajo, o sea que hasta en esto hay una confusión conceptual. Bueno, ¿cómo se fija la compensación por clientela? Dice, la compensación debe ser fijada judicialmente, o sea que la pauta la determina el juez, y no puede exceder, no puede superar el importe equivalente a un año de retribución neto de gastos, promediándose el valor de las percibidas por la gente durante los últimos 5 años o durante el periodo de duración del contrato si este es menor. Lo que pasa es que acá tenemos un tema, doctora, que es cómo se fija la retribución de la gente. Y la retribución de la gente, lo dice el artículo 1486, tiene distintas modalidades de pactarse. Entonces, lo que hay que ver es el contrato, el tipo de agencia en cuestión y cómo se determinó la retribución de la gente. Si era una comisión por ventas, muy usual, una comisión por volumen de negocios u otro modo de retribuir. De esa manera fijás mensualmente el monto que se ha fijado a favor de la gente, lo anualizás y ese es el tope que hay que tener en cuenta para fijar la compensación por clientela, que como dice acá, hay que tomar el promedio de los últimos 5 años, o sea que el año de remuneración que se fija como tope no es el del último año, sino de los últimos 5 años si la agencia duró ese tiempo o el menor que haya durado. Así que la pauta aritmética es muy complicada y la pregunta más difícil que hace es cómo se hace con un contexto de devaluación actual y de devaluación permanente, de inflación y desvalorización monetaria de, ¿cuánto llevamos ya? 13, 14, 15 años, desde el 2000 más, desde el 2002 en adelante. 18 años de inflación continuada y galopante. Bueno, a ver, este es un tema que está al día en la jurisprudencia. En diciembre de este año se publicó el fallo Moltoni contra Netoc del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, que en ese caso particular, en un caso de consignación de alquileres, nada que ver con lo que estamos hablando, declaró inconstitucional la prohibición de indexar de la ley de convertibilidad, el artículo 7 y 10. Cuando la Corte Nacional dijo muchos fallos, Mazzolo, Velati, Puente Olivera con Tizado, Romero con Estado Nacional, etc.,
que es constitucional y es válida la prohibición de indexar, o sea que tenés un Tribunal Superior de Provincia que te dice esto no es válido. Con lo cual puede ser que, planteado el caso concreto, y ahora le respondo a la doctora, la desvalorización monetaria y por lo tanto la actualización termine siendo declarada inconstitucional. Esa es una situación. La otra es que lo que pasa en los juicios permanentemente es que los peritajes contables, cuando tienen que fijar un determinado monto, lo hacen a valor de la moneda del peritaje. Y el juez, cuando fija sentencia, generalmente toma el peritaje y hace como una actualización a valor de sentencia. Esto lo dicen los jueces en la sentencia cuando dicen, bueno, no aplican la desvalorización monetaria, pero los cálculos de lo que se está debiendo o de lo que se lo condena a pagar se hacen a valores actuales. Con lo cual, de esa manera, se hizo una actualización monetaria de facto, sin aplicar un índice concreto. Así que es difícil, la pregunta que hizo no es difícil, es fácil, la respuesta es difícil, y si hace una pregunta tan técnica lo debe tener todo claro esto, doctora, así que no sé si le aporté algo, espero que sí, pero básicamente la norma central es el 1497 y de ahí se distribuye un poco el juego. Lo que hay que tener en cuenta es cómo se fija la compensación, cuándo procede, para lo cual primero hay que ver si realmente le aumentó significativamente el giro de negocios al empresario, para lo cual una perilla contable es la clave para determinar si eso ocurrió o no. Y segundo, hay que ver cuánto duró la agencia, porque eso nos sirve para fijar el monto máximo de retribución de la compensación. Y en la actualización monetaria, creo que la respuesta ya la di, digamos, ¿no? El peritaje contable es el que hace de alguna manera la actualización a valores constantes cuando se hace la pericia. ¿Bien? Primera pregunta. Segunda pregunta. Algo más fácil. ¿Cómo? Vamos con algo más fácil. La pregunta 2, que era la de la relación laboral, bueno, ese es un tema que es de orden público, entonces vos podés poner en el contrato 3 cláusulas, en realidad va en una sola, porque estos contratos siempre tienen la misma cláusula que dice que las sociedades, las partes contratantes son sociedades independientes y declaran que no hay entre ellas relación de carácter asociativo, que no se configura una relación de subordinación ni dependencia, no hay vínculo laboral alguno, etc. Todo eso es muy lindo en el marco del papel. Si esto lo vinculamos con el punto número 1 que les dije en la exposición, que son contratos por adhesión, y si los contratos por adhesión los redacta la parte fuerte, es obvio que es una cláusula marco para pegar un cuadro y dejarlo en la pared, básicamente, porque no sirve, eso es la realidad económica la que impone. Si hay relación laboral o no, no importa lo que diga un contrato. Así que no me acuerdo quién había preguntado, pero podés decir muchas veces, ¿cómo? Varias preguntas en ese sentido. ¿Cómo pueden decir muchas veces en el la posibilidad de reclamo, cómo se diferencia el agente el agente del viajante de comercio, porque crea confusión el tema de remuneración? Varias personas preguntaron sobre eso mismo. Bien. Hace derecho laboral de lo que está presente, o si alguien, o todos hacen derecho empresarial, y tienen contacto con el mundo del fuero laboral, van a ver que las cosas que se ven en el fuero laboral son inverosímiles, de los reclamos inauditos que recibe el cliente con fundamento insólito en el derecho del trabajo. O sea que básicamente uno no puede de ninguna manera trabajar un contrato, por más que lo rodee de todas las cláusulas posibles, y asegurarle al cliente que no va a recibir un reclamo laboral. Porque la parte perjudicada el día de mañana va a tratar de encasillar su reclamo bajo la norma del derecho laboral, y ahí lo clave, una de las cosas clave que podría ser, es si el agente representa o no a una sola marca o tiene varios empresarios. Como la exclusividad no es una nota esencial del contrato, o sea que la gente puede ser, no va a ser el caso de personal, digamos, ¿no? Que va a ser solo de personal, no va a ser de personal y Movistar, pero puede ocurrir en otros productos, que sea gente de JBC y que sea gente de Westinghouse y que sea gente de Sony, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea que puede haber marcas sin competencia y marcas que no sean en competencia. Sí tiene la aquiescencia o la aprobación del proponente. O sea que si hay varios productos o actividades que desarrolla la gente, o con varios empresarios principales, esa es una buena nota para decir acá está claro que había una nota característica del riesgo empresarial. Si no existe eso y el agente es único, o sea que hay una exclusividad, lo que es clave para determinar que no haya derecho laboral aplicable no es el contrato, porque el contrato, cuando vos elaborás la constitución de demanda, vas a decir, no, acá el contrato dice tal cosa, tal otra, pero eso no importa, porque lo que ve el juez laboral, que es el que va a atender la demanda, es la relación real y fáctica, para lo cual lo esencial no tampoco ni siquiera es la facturación, porque aunque factures,
puede perfectamente cubrirse con la facturación una relación de trabajo no registrada. La relación, la básico es que la Corte hubo varios fallos en los últimos 2 años con las clínicas y sanatorios, Hospital Italiano, Hospital Alemán y demás, que marcó un poco, ya lo deben tener muy claro, la jurisprudencia de los profesionales independientes y que no tiene una relación de derecho del trabajo con los clínicas o los sanatorios o los hospitales de este tipo. Y ahí marca entonces las notas importantes, llevado esto al ámbito comercial, para que uno tenga en cuenta el riesgo propio asumido, el no acatamiento exacto a horarios, la no subordinación, por más que tenga que seguir instrucciones. Cuanto más autónoma sea la ejecución real de la agencia por parte de la gente, más cerca estamos de la agencia y más lejos estamos del viajante de comercio. Porque el viajante de comercio va por el país o por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que todavía está lleno de viajantes de comercio, y va vendiendo los productos, pueden ser los suéteres, las sábanas, las toallas, lo que sea, porque productos de perfumería, etcétera, va viajando, ¿no? Y va comerciando el producto, pero es un dependiente y tiene un estatuto. Y la relación de trabajo es tan especial que justamente no ocupa un espacio de una oficina con un horario determinado, no, sino que tiene una autonomía importante, pero tiene que rendir cuentas, tiene que llevar un libro, tiene que obviamente informar y todo lo demás. En esos casos, ahí está claro cuando es un viajante de comercio, pero cuando no lleva todos esos datos, entonces la situación con la agencia es más brumosa. En resumen, porque quiero que las respuestas sean precisas, digamos, ¿no? O sea, que les quede algo diferente de lo que ustedes ya saben. Con el contrato no cerramos el reclamo. Punto. Lo clave es el desarrollo y la ejecución del contrato y del negocio por parte del agente. Esa es la clave. Esa es la clave. Y que no haya una subordinación total en todo lo que se implica en el desarrollo del trabajo y que haya un riesgo empresarial. Por ejemplo, si el agente tiene empleados propios, eso es una nota clave de que no es un empleado del principal. Si el agente es una persona humana, única, que desarrolla la actividad, bueno, habrá que ver cuánto de la organización empresarial está a su cargo y todo lo que él paga y todo lo que él asume como riesgo para, digamos, alejarlo del derecho del trabajo. Y con respecto a la pregunta que habían hecho del derecho del consumo, habían preguntado algo con respecto a la Hilux, digamos. Sí, ¿Qué relación hay? Hay una relación de compra-venta de un producto de alta tecnificación, como es un automóvil, en este caso una Hilux, que está regido por el derecho civil y comercial, artículos 1123 y siguientes del Código en materia de compra-venta, y las normas del Código en materia de contratos, particularmente el saneamiento, evicción y vicios ocultos. O sea que es una venta del derecho común, cuyo adquirente está protegido por las normas de la compraventa y por, sobre todo, las normas de los vicios ocultos. O sea, lo que protege el defecto de fabricación. O sea que si compró una Hilux, tiene un accidente y no funciona el airbag, por ejemplo, y no puede invocar el derecho del consumidor, porque no es un consumidor, invocará la garantía de saneamiento del artículo 1033 y siguientes, que justamente le permite reclamar contra el fabricante o contra el concesionario por defecto de producto. O sea que no es que está desprotegido, tiene una cantidad de herramientas que no son tantas como las del derecho del consumo. ¿Qué más, Marta? ¿Algo más? Algo más. La doctora Mariana Echeverría, cuando te referiste a la ley de sociedades, pregunta, ¿por qué hablamos de sociedades controladas de hecho y no por el contrato mismo? Entiendo que se refiere a que el control resulta del mismo contrato. Por eso, y bueno, justamente porque no es un control societario del artículo 33, inciso primero, que es aquel en el cual la sociedad controlante domina la voluntad social de la sociedad controlada, que ese es el control societario de derecho, digamos, ¿no? Que tiene mayoría del capital social o tiene el capital social necesario para formar la voluntad en la sociedad controlada. Ese es el típico control societario, no sé si el típico, el control societario de derecho. El otro es de hecho, y está dado por el contrato y por el especial vínculo que existe. O sea que el contrato, la forma de llevar adelante la ejecución del contrato y la subordinación que existe desde el punto de vista societario hacen que la sociedad franquiciada, concesionaria o el agente esté controlada de hecho por la otra parte. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien.
Ahora, tema de responsabilidad. En el caso de la, pregunta el doctor Leandro Escolaro, en el caso de la responsabilidad del franquiciante, por ejemplo, de McDonald's, ¿qué sucede si el franquiciado es el que incumplió con la elaboración del producto? ¿Tiene alguna acción de regreso el franquiciante contra el franquiciado? Y luego tiene otra más, que es si podría actuar como cláusula resolutoria el hecho de estar atravesando una pandemia y no poder lograr el cumplimiento de alguna cláusula puesta en el contrato de franquicia, por ejemplo. Bueno, a O ver, sea, el tema de responsabilidad y la cláusula resolutoria, ambas en el bien, contrato de franquicia. bien. Primero, el artículo, la franquicia, todos estos contratos, voy a lo genérico, prevén una cláusula de indemnidad, que si alguno no sabe lo que es, lo digo muy sencillamente. Es una cláusula por la cual la parte fuerte dice, vamos a poner el caso, el proponente al agente, el concedente, el concesionario, el franquiciante al franquiciado. Vos me vas a mantener indemne a mí de cualquier reclamo, acción judicial o pago que yo tenga que hacer a un tercero que me reclame a mí como consecuencia o en ocasión de esta relación jurídica. Esa cláusula de indemnidad tipo, que se ve en todos estos contratos y en tantísimos otros, es la que le permite al franquiciante, a la pregunta que hace el doctor, poder reclamar al franquiciado si ha el franquiciante sufrido una acción judicial y tuvo que pagar esa acción judicial como consecuencia de la mala prestación del servicio por parte del franquiciado. O dicho otras palabras y más claramente, si el franquiciado elaboró un producto por un defecto propio del producto que el franquiciado no cumplió con las normas de elaboración del producto, estaba en mal estado, lo vende al consumidor, el consumidor lo consume, se intoxica y la intoxicación genera un reclamo judicial, el consumidor le reclama al franquiciado y al franquiciante, el franquiciante paga y por esa cláusula de indemnidad y por las normas del contrato que va a decir que incumplió, le va a reclamar el reintegro al franquiciado. Pero obviamente, res inter alios acta, esa cláusula de indemnidad no es oponible al damnificado. O sea, para el damnificado esa cláusula no existe, no cumple ninguna función jurídica. No me importa si entre ellos dijeron que uno iba a ser responsable y el otro no tenía que pagar nada, o que uno tenía que pagar todo y tenía que mantener indemne al otro. Es un tema entre ellos. Externamente, el damnificado, en este caso por derecho del consumidor, le reclama a todos por los daños ocasionados por el riesgo de la cosa o vicio del producto, y en ese caso, una vez que se le paga, ahí vendrá la acción interna, que la cláusula de indemnidad funciona como una cláusula contractual muy importante para accionar de manera directa. Y si no, se aplicarían las normas de la responsabilidad solidaria, que dice que el que es solidario con otros y paga más de lo que debió pagar, le puede reclamar al obligado, al coobligado, el reintegro o el reembolso o la participación, como dice la ley, de lo que pagó de más. Así que por el pago, digamos, en materia de obligaciones solidarias o por la cláusula contractual, podés reembolsar al franquiciado, el franquiciado debe reembolsar al franquiciante. Esto es lo primero que quería decir. La otra parte de la pregunta, ¿cuál era, Marta? Era si podía actuar como cláusula resolutoria el hecho de estar atravesando una pandemia y no cumplir con alguna cláusula del contrato justamente con motivo de la pandemia. A ver, no sé qué franquicia es, no sé cómo impacta, hay que ver, porque la verdad que el tema de la actividad comercial, vamos a poner el caso, si fuera una cafetería o un restaurante franquiciado, durante un tiempo no pudieron ejercer la actividad de modo alguno. Después se abrió para el check-away, digamos, ¿no? El delivery. Con lo cual ahí había una posibilidad. Pero obviamente los objetivos de venta y todo lo demás no se podían cumplir de ninguna manera, desde ya. Entonces, ¿qué es lo que podría invocar el franquiciado si quiere? Invocar las normas generales del derecho contractual y el derecho obligacional para decir las normas del gobierno que impusieron el aislamiento obligatorio y que establecieron la restricción total de la actividad, la prohibición de circular y después la apertura discriminada de la actividad, generaron una imposibilidad temporaria de cumplir en un caso, una dificultad excesiva de cumplir en el otro, que sería teoría de caso fortuito primero, teoría de la imprevisión después,
o una frustración de la finalidad, artículo 1090, en tercer caso, una de las tres, y resuelvo el contrato sin pagar indemnización, obviamente sin culpa. No es un caso de resolución por incumplimiento, sino un caso de extinción del vínculo jurídico por resolución por uno de estos tres casos. Imposibilidad de pago, motivada en caso fortuito, hecho imprevisible y extraordinario que rompe el sinalgrama contractual y torna excesivamente onerosa la prestación, resuelve el contrato, o se frustra la finalidad por el hecho fortuito y resuelve el contrato. En cualquier caso, el franquiciado, en el ejemplo que estoy poniendo, si resuelve el contrato, no tiene que pagar daños. Así que, si la pregunta es, si la pandemia, las medidas del gobierno pueden ser invocadas, la respuesta es claramente que sí. La respuesta es 100% que sí, no hay ninguna duda. Ahora, ¿en dónde impacta eso en el contrato? Ahí nos tenemos que sentar y ver el contrato en concreto y determinar si es un caso fortuito que hace imposible. Ahí están citando el artículo Diego Portela, gracias. Está citando un par de artículos que son... 955. Sí, 955, el 956, imposibilidad definitiva de pago, imposibilidad temporaria de pago, el 1090, frustración de la finalidad, el 1091, esterile en previsión. Exactamente. En esos casos está citando artículos que son los que le permiten a la parte perjudicada resolver el contrato. La palabra resolver es extinguir, sin culpa y sin tener que pagar indemnización. O sea, la respuesta es 100% sí. Lo que pasa es que hay que ver cómo impacta en el contrato. Bueno, después pregunta el doctor Segovia si es de orden público el plazo mínimo de actividad de 2 años para ser franquiciante. Sí, de 2 años para ser franquiciante, artículo 1500, sí, la respuesta es sí. Ahora lo amplío un segundito porque no dije nada de eso y es importante. El artículo 1506, 4 años, no es 2 años. 1506. Ok. ¿Y si es de orden público? Perdón, el 1516, que en franquicia remite al 1506. A ver, les digo, ¿plazos mínimos son de orden público? Sí. ¿Hay plazo mínimo en el contrato de agencia? No. ¿Hay plazo máximo? Tampoco. En el contrato de concesión, ¿hay plazo mínimo? Sí. 4 años si el concedente no otorga al concesionario el espacio para desarrollar la actividad. Si el concedente le da el local, o sea, el local donde va a desarrollar la actividad, entonces el plazo mínimo es de 2 años. Orden público. Y no hay plazo máximo. Y en la franquicia hay 2 plazos mínimos. 4 años o el plazo mínimo en las franquicias de ferias y de congresos, por ejemplo, la feria Comer y Degustar, creo que es, o tantas otras, que se hacen por 15 días y se hacen franquicias específicas para esas ferias o congresos. En esos casos, la franquicia dura lo que dura el congreso o la feria. O sea que ahí obviamente no va a durar 4 años. Son de orden público también. No hay plazo máximo en estos contratos. Y es muy común que se hagan por tiempo indeterminado. Si se hacen por tiempo indeterminado, rige el plazo mínimo legal. Eso es importante. ¿Qué más? Una pregunta del doctor Patricio Pérez Bertana. Dice, ¿cómo debo proceder para rescindir un contrato de franquicia por tiempo indeterminado que tiene más de 10 años de vigencia? Parecería ser que el preaviso del artículo 1522 no sería suficiente para contratos de tanta duración. No, a ver, los contratos por tiempo indeterminado, mucho más que ya pasaron 10 años, después del fallo de la Corte, como seguramente lo sabrás y lo sabrán los demás, después del fallo de la Corte de Automóviles Saavedra con Fiat Argentina, el 88, se estableció que después de 10 años se consideraba que era un plazo más que razonable para tener amortizada la inversión y que podían las partes desligarse del contrato. El fallo de Automóviles Saavedra del 88 después se fue como perfeccionando por la jurisprudencia de la Cámara Comercial, o sea que no es que quedó tal cual, pero básicamente lo que dijo la Corte es: nadie está obligado a mantener una relación contractual de manera indefinida con la otra parte. O sea que está claro que todos los contratos, aún los por tiempo indeterminado, y más superado el plazo mínimo legal, pueden ser rescindidos, a pesar del artículo 1011 que te dice que hay que renegociar. Lo que pasa es que el artículo 1011 te dice que hay que renegociar, yo no lo marqué con suficiente énfasis, porque el tiempo es necesario para la ejecución del objeto, te dice. Con lo cual, si cumpliste un plazo determinado, ya el objeto está, digamos, satisfecho. ¿Cuál es el objeto? La instalación del producto en un mercado determinado, en un territorio, en una zona de influencia determinada, y en un lucro determinado por parte del franquiciado. Ya eso está cumplido, entonces el 1011 no aplica.
¿Cómo rescindís el contrato? Tenés varias pautas, pero básicamente lo que dijo la jurisprudencia de tiempos de Dillon con Ford y EICA contra Renault, de la década del 70, 70 y 80, es que tenés que preavisar. Ya lo debes saber bien. Yo una vez comenté un fallo para Veleo Perrot, me acuerdo, que fue José Morandera Hijos contra Nobleza Picardo. Era un caso de distribución de cigarrillos. La historia es larga, la voy a resumir. 48 años había durado el contrato de distribución. 48. No había contrato escrito. Una de las partes rescinde el contrato, que es Nobleza Picardo, la tabacalera. ¿Qué había que hacer ahí? La jurisprudencia hasta ese momento, había otros fallos que decían, digamos, un poco diferente a lo que voy a decir ahora, pero era un mes por cada año de duración del contrato. ¿Qué tenías que notificar? ¿48 meses? ¿5 años? ¿4 años, quiero decir? No, porque la jurisprudencia dijo, tenés que notificar un mes por cada año de duración del contrato, pero con un tope de que va más o menos año y medio, en algún caso 2 años, pero generalmente un año y medio. Así que acá tendrías que notificar un mes por cada año de duración, que es lo que dice el 1492, en la parte de agencia que se aplica a la concesión y a la franquicia, y preavisar con ese plazo, y con eso no pagás indemnización. Si no haces un preaviso con suficiente antelación, te van a decir, tenés que pagar las ganancias dejadas de percibir por el tiempo del preaviso, y en su caso las inversiones no amortizadas. Pero eso depende de si están o no amortizadas las inversiones, si hubo que hacer inversión o no. Así que la respuesta es que sí podés rescindirlo, y estoy diciéndolo así sin saber muy bien el caso, sin conocer el contrato y demás, pero sí con las reglas generales. No podés hacer, digamos, eterno un contrato, digamos, de duración, por más que sea por plazo indeterminado. ¿Bien? Sí, aquí el doctor Segovia vuelve sobre la pregunta que había hecho y aclara que el plazo mínimo de actividad de 2 años al cual se refería no era el plazo del contrato, sino el mínimo de actividad previa en el comercio, o sea, el know-how. No, no, a ver, no hay una norma que diga eso, doctor. Lo que está diciendo, me parece, es, tal vez lo estoy interpretando mal, es lo que dice el artículo 1514, inciso A, que está diciendo que antes de que alguien sea franquiciado de una red de franquicias, tiene derecho el futuro franquiciado a pedirle al franquiciante, por favor, informame cómo fue este negocio en franquicia en los últimos 2 años, para que yo, futuro franquiciado, pueda analizar la documentación contable, los rendimientos del negocio, las inversiones hechas, etcétera, etcétera, y determine si eso es o no un buen negocio desde el punto de vista económico-financiero. Eso sí, es una obligación precontractual de orden público, si esa es la pregunta, claramente es de orden público eso, que el franquiciante debe dar al franquiciado. Y esto no puede un contrato decir que el franquiciado no pidió esa información o que no es una información que no se le deba dar, porque es básico en la formación del consentimiento de franquicia. Si no estás entrando en una red donde no sabes los riesgos con todo lo que eso implica. O la franquicia, me lo explicó en 1994 un profesor, el doctor Mirraji, en Derecho Contractual, en contratos en la UBA, me acuerdo que dijo, él además es un abogado muy especializado en temas de franquicia, dijo, la franquicia es una técnica de éxito, una técnica de éxito. Y esto que lo dijo de una manera muy sencilla, que lo repito porque es así, básicamente lo que implica es que el franquiciante no le asegura el éxito al franquiciado, esto hay que ser muy claro, y le permite reproducir un sistema probado, un sistema creado por el franquiciante, que tiene, probado significa que tiene justamente una instalación real en el mercado y que es objeto de secreto y que es objeto de transmisión para que el franquiciado lo repita y lo replique, no me sale la palabra, perdón, de manera exacta. Replique, ahí está, gracias Marta. De manera exacta, es lo que yo llamo ahora una clonación, básicamente, ¿no? Que ahí tiene la película que es excelente, me acuerdo cuando en la facultad veíamos algunas películas, digamos, dentro de las materias, derecho constitucional, derecho laboral, etc. Bueno, acá tienen una película que es excelente para ver temas contractuales, que es The Founder, seguro que la conocen como Hambre de Gloria, Hambre de Poder, perdón, del año 2016,
que trabaja Michael Keaton y que cuenta la historia de McDonald's, digamos, ¿no? Que yo presumo que es bastante fiel, porque si no McDonald's no va a permitir que Hollywood haga una película que esté mostrando un poco toda la cocina de cómo fue el armado de la franquicia, pero realmente es muy buena porque, digamos, Michael Keaton que desarrolla el sistema de franquicia, cuando tiene que ver el contrato y firmarlo, me acuerdo que pasa las hojas así, este es el contrato, sí, cláusula tal, 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 listo, firma, dice. ¿No va a leer el contrato? Le preguntan. No, no, los contratos no se hacen para ser cumplidos, dice. Es exactamente lo contrario a lo que estudiamos en la facultad. Los contratos no se hacen para ser cumplidos. Y efectivamente él no lo cumple, por eso que no lo lee. Bueno, esa película que es excelente realmente, la película en sí, la historia que cuenta, y bueno, está obviamente con las connotaciones del cine norteamericano, eh, muestra un poco la franquicia, que fue McDonald's, la franquicia, ¿no? Aunque los libros de doctrina cuentan que la historia de la franquicia es muy anterior. Pero bueno, como se la conoce modernamente, es el éxito paradigmático, o sea, ves la M de McDonald's en cualquier lugar del mundo y más o menos sabes que el producto es igual. Por eso es que el franquiciado tiene derecho a saber justamente de orden público cómo ha sido desarrollada esa franquicia por parte del franquiciante. Así que creo que ahí le respondí, doctor. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué elementos considera usted que podríamos utilizar para proyectar el lucro cesante en un caso de ruptura de cualquiera de los contratos de colaboración empresaria, cuando no ha transcurrido un tiempo suficiente para poder calcular las pérdidas derivadas por el no cumplimiento del objeto del contrato? Bueno, hoy están con el tema económico, veo que tienen varios casos. ¿Por qué? ¿Seremos argentinos? Sí, claro. A ver, lucro cesante, digamos, la pregunta general que es cómo calcular el lucro cesante. Básicamente, ganancia dejada de percibir, para lo cual tienes que tener en cuenta. Es muy compleja la respuesta y los temas que hay que tener en cuenta. Las inversiones realizadas hay que hablar con un contador y con un analista en sistema económico financiero, básicamente, para ver las inversiones realizadas para desarrollar el producto, si pudieron ser amortizadas o no desde el punto de vista contable, cuáles son los gastos fijos que había mensualmente en la franquicia o en la concesión o en el contrato que fuera, cuáles son las ganancias reales netas que le quedaron y cuáles son las expectativas de ganancia que tenía en el desarrollo del tiempo que no se pudo ejecutar el contrato por la rescisión que existió. Por eso que el artículo 1499.3 dice las ganancias dejadas de percibir, que es el lucro cesante. Ahora, las inversiones no amortizadas, que es lo que le decía yo también, es un tema contable que hay que ver cómo se amortizan las inversiones de inmuebles, de bienes de capital y todo lo demás, para saber justamente si eso es o no parte del lucro cesante. Con lo cual, con eso, más que está muy discutido si es procedente o no, el daño moral de las personas jurídicas, ¿no? O el daño a la marca, hay un franquiciado que va a poder decir nada, porque el franquiciado no tiene marca propia, digamos, ¿no? Pero en otros casos puede ser que sí, porque, por ejemplo, los concesionarios que tienen 90 años de antigüedad y que ya el concesionario tiene una apuesta, digamos, en el mercado propia, ¿no? O sea que uno va a comprar el concesionario tal, siguiendo obviamente el producto de la marca, pero no a otro concesionario porque sabe que ese es muy bueno o es fiel en lo que es el service postventa, que se llama, digamos, ¿no? O sea, la existencia de repuestos, la atención, digamos, de la parte, digamos, de mantenimiento, el taller que tienen, la nueva contratación que puedas hacer y demás. Bueno, ahí obviamente que puede haber un lucro cesante basado en el daño moral, no es lucro cesante la cuestión, es el daño derivado de la rescisión del contrato. Lo que pasa es que, bueno, ahí eso es bastante más discutible. Y después, si vos tuviste que despedir a empleados, por ejemplo, otro tema más, si tuviste que rescindir el contrato de locación o resolverlo, porque te rescindieron el contrato, tenés que dejar el local, tenés que despedir empleados, eso no es lucro cesante, eso es daño emergente, que también, obviamente, todo eso forma parte del rubro de indemnización que vas a reclamar en el juicio, desde ya, ¿no? Así que son varios ítems, ¿no? Bueno, no sé si... Bueno, además de múltiples elogios que no podías ir leyendo al mismo tiempo, pero sería, cuando esto se corta, no sé si podés tener acceso porque te han elogiado, que te han agradecido, han dicho que sos muy claro, que es una excelente exposición, todo eso y Bueno, más. gracias. No, realmente, bueno, yo de mi parte, de mi cosecha, agrego también que muy merecido.
Hay finalmente un comentario de la doctora Nofal, que no es propiamente una pregunta, referido al tema del problema acerca del cálculo de montos actualizados a la fecha de la sentencia, donde plantea que como queda impectore del juez, cuál es el modo en que hizo esa actualización, eso genera graves problemas a la hora de expresar agravios, digamos. Claro, claro. Bueno, es un poco la línea de lo que le decía, que hay como una especie de actualización monetaria de facto, digamos, no, en el sentido que no aplicándole un índice concreto, sino que es una actualización a valores reales, a valores constantes, como se dice. Y obviamente el juez no lo expresa. Desde el punto de vista de la expresión de agravios, como dice la doctora, es difícil atacar, digamos, el razonamiento jurídico que hay detrás de eso cuando no está expresado con palabras. Así que desde ese punto de vista, es verdad, o coincido, digamos, ¿no, doctora? Nos falta. Yo creo Es la que, verdad. sí, yo creo que a todos les agradezco mucho las palabras que me ha transmitido la doctora Matera, Marta, te agradezco desde ya muchísimo. Yo me siento en deuda, porque la verdad que estamos pasados de hora y yo encantado de seguir, pero no he dado lo que quería, que yo di la primera parte, después quería abordar algo de los contratos y ya se nos va el tiempo, por lo menos con las preguntas que dejé que se Organizamos desarrollen. otra. Claro, las preguntas que yo dejé que se Organizamos desarrolle otro fueron como para abordar instituto. algunos temas. Por suerte preguntaron lo del tema del plazo mínimo y demás. Hay como 5 o 6 rubros gruesos que son necesarios para marcar un poco el perfil y la nota de cada figura. Como son la retribución, la exclusividad. La exclusividad, ahora se publicó en Astrea un libro de cláusulas de exclusividad, es un tema fundamental. La marca, la responsabilidad derivada, y las obligaciones de cada contrato, y sobre todo el objeto de cada contrato, que son fundamentales. Pero bueno, es muy largo. Y lo que me interesaba sobre todo destacar es que la distribución no fue regulada. Yo lo dije al principio, y lo digo ahora casi al final, el contrato de distribución quedó sin regular en el código. Y lo único que hay es el 1512, inciso B, que dice que el contrato de distribución se regula por las normas de la concesión en lo pertinente. Y esa expresión de en lo pertinente es como la del 186 en materia de asociaciones civiles, o el 1687 en materia de fideicomiso, cuando la norma dice, se aplica la norma de las sociedades a las asociaciones civiles en lo pertinente. Se aplica la norma de la ley de concursos y quiebras a la liquidación del fideicomiso en lo pertinente. Se aplica la norma de la concesión a la distribución en lo pertinente. Vos estás en el estudio jurídico, en la judicatura, y vos sos el que tenés que decir qué es pertinente y qué no es pertinente. Vos tenés que dar la parte y decir, a ver, por ejemplo, yo escribí un articulito muy sencillo, y no me gusta autorreferenciarme porque no me parece muy educado, pero la verdad es que lo publiqué y tuvo bastante eco, que el contrato de distribución no tiene plazo mínimo legal. Esto es básico, porque cuando te remite la concesión son 4 años, fíjense el punto central. Tenés que hacer, yo trabajé para hice un contrato, una revisión de modelo de contrato de distribución en una empresa bastante grande de distribución de yogures, bebidas y demás, y lácteos, etc. Y claro, tenía como 40 distribuidores. Vos decís, ¿fijo plazo mínimo o no? O sea, no preguntas, pero no solo central, sino básica, tenés que empezar por ahí. ¿Tiene plazo mínimo o no? Vos vas al código, el código no regula nada. Aparece la distribución en un apéndice, en un cajón, del armario, del cuarto que no se usa nunca, y tenés que entrar ahí a ver qué dice. Dice, solo se aplica la norma de la concesión en lo pertinente. Y entonces, ¿qué es lo pertinente? ¿Se aplica el plazo mínimo de 4 años? O sea que la duda es, si se aplica la norma de la concesión del plazo mínimo, son 4 años. Y si no se aplica, puede ser un contrato de distribución por 6 meses. O sea, es notable la diferencia. Y la única herramienta de la ley es esta expresión en lo pertinente. Bueno, para mí no se aplica, pero después, por suerte, autores más consagrados y que han escrito mucho más sobre estos temas dijeron lo mismo, o sea, no es que me siguieron a mí, sino que también después buceando encontré las mismas posiciones, hay otros que dicen que sí, pero esto es central, porque además, si esto se litiga, el distribuidor va a decir, sí, tenemos 4 años mínimo, y el distribuido, o sea, la empresa principal va a decir no, y están discutiendo por algo grueso del contrato, grueso. Así que este punto de la distribución, que además, como lo marcan todos los libros y la práctica, es muy diferente la distribución al contrato de concesión, porque si tiene un primaje, el más cercano es la agencia,
no la concesión. Porque la concesión tiene un elemento que, aunque no lo diga el código de manera clara, está dado por el nivel de sofisticación del producto comercializado, que es muy propio de la concesión que sean productos de alta tecnificación o industrialización, aunque no es algo obligatorio. Y aunque el código diga que esto puede ser dejado de lado, lo que voy a decir ahora, es propio de la concesión que exista lo que se llama el servicio postventa, cosa que no existe en la distribución. O sea que si hay un contrato que se separa de la distribución, es la franquicia. Y si hay otro que se separa, con notas claras, es la concesión. Y sin embargo el código dice, se aplican a la distribución las normas de la concesión. Y eso está equivocado. Además de que, es lo pertinente, ¿no? Además de que no nos da ninguna pauta para decir que es pertinente y que no. Con lo cual nos deja unas cuantas preguntas sin responder. El problema de las preguntas abiertas o esas normas que en realidad no dicen nada, es que uno queda sujeto a lo que vaya a interpretar un juez el día de mañana y no hay manera de preverlo. Y de acá a que se consolide una jurisprudencia respecto de eso, mientras tanto los pobres abogados litigantes sufren, digamos. Exactamente. Desde... Pero además, Marta, que vos fuiste jueza, al juez lo colocás en un Por problema eso también. le tengo miedo a los jueces. Claro, pero al juez también, si vos fueras juez, o sea, si alguno de ustedes fuera juez o es juez, también tenés un problema, porque ¿a dónde tenés que mirar? Y vas a mirar los libros de doctrina, a ver qué dicen. Los libros de doctrina no dicen nada, porque dicen, y la jurisprudencia es la que va a fijar qué es lo pertinente. O sea, es un juego de ping-pong, ¿no? Donde nadie termina diciendo nada. Entonces, hay que escribir y decir, para mí lo pertinente es esto, con fundamento y con riesgo de confundirse, pero no dejar abiertas las cuestiones. En realidad, este es un tema muy importante y además, aunque el 1651 diga que el contrato de arbitraje no se aplica a los contratos por adhesión, hay jurisprudencia ya que dice que si es un contrato entre empresas, sí se aplica el contrato de arbitraje. Con lo cual también puedo someter todos estos casos y es muy común además, al ámbito arbitral. Con lo cual el árbitro o el tribunal arbitral va a ser quien te defina qué es lo pertinente. Con lo cual también estás colocándole al árbitro, y no solamente al juez, la posibilidad de que, como decía Marta recién, el ámbito de lo aplicable sea bastante vago. Así que, bueno, la distribución... En ese aspecto es más confiable un árbitro, porque generalmente conoce más de cerca lo Claro. que es el entramado negocial, que un juez que está sentado en su despacho y por mucha experiencia que tenga, no está en el negocio, digamos. Claro, claro. Además, el árbitro en general fue abogado de ámbitos mercantiles y yo le tocó estar en alguno de los demostradores. Conoce además cómo se arman los negocios y conoce muchas veces lo que el contrato no dice. O sea, cómo se llega a que la cláusula termine diciendo lo que dice. Y eso ayuda mucho a que justamente tenga una visión más mercantil en el análisis jurídico de estos casos. Más cercana a la realidad del negocio, cómo se produce en la práctica, tal cual. Bueno, Mariano, mencioné la posibilidad de convocarte nuevamente, inmediatamente dijeron sí, más. Bueno, sí, encantado, después lo armamos. Quiero decir una cosita más. Si podemos seguir abusando de tu generosidad. No, sí, un placer, desde ya. Lo último que voy a decir, perdón, es el artículo 1520, porque se colaron muchas preguntas, se instalaron muchas preguntas en temas laborales. El 1520 dice, las partes del contrato son independientes, franquicia, ¿no? Las partes del contrato son independientes y no existe relación laboral entre ellas. 1520, franquicia. En consecuencia, los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante. ¿Esto por qué lo dice? Lo dice por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? La subcontratación y delegación de la actividad propia específica del establecimiento. Y este artículo, el 1520, Derecho Civil y Comercial, los del derecho laboral te dicen, no me importa lo que diga el Código Civil y Comercial, no me interesa. Yo aplico el 30, que es derecho laboral, orden público, solidaridad laboral, y le hago un reclamo, como empleado del franquiciado, al franquiciante también. El 1520 lo que quiso hacer es instalar una pauta de previsibilidad del negocio. Si no dijera eso, aún diciéndolo,
En el ámbito laboral le hacen caso omiso, en el sentido de que los laboralistas no tienen mucho en cuenta esto. Pero si no dijera eso, la franquicia es inviable económicamente. ¿Cómo va a decir el franquiciante que va a responder por los empleados del franquiciado si justamente crea la franquicia para diversificar el riesgo? O sea, es una contradictio in terminis desde todo punto de vista. Si vos vas a ser responsable por los empleados del franquiciado, no crea la franquicia y terminó el tema directamente, porque no tiene sentido. O sea, hay otros aspectos que hay detrás del negocio, pero una de las responsabilidades más graves es la laboral. La jurisprudencia de la Corte del caso Rodríguez, famoso con la embotelladora, digamos, argentina, después fue dejada de lado por el fallo Benítez con Plataforma Cero. Y la verdad que ahí como que la Corte dijo, no, el fallo Rodríguez del 93, Plataforma Cero del año 2009, Benítez con Plataforma Cero, dijo, el fallo Rodríguez interpretó una norma de derecho común que no corresponde a esta instancia extraordinaria. La norma de derecho común la tienen que interpretar los jueces de derecho común. Y un poco dejó abierto el camino para que cada uno diga lo que diga, de alguna manera. En la Corte actual, la jurisprudencia está como fijando las pautas del riesgo empresarial, la división y demás. Pero hay una cuestión no cerrada con el tema de los juicios laborales en el ámbito de la franquicia. En el ámbito de la concesión también, pero como la franquicia es una réplica, a mí me sale bien la palabra, del negocio del franquiciante, está más que nunca claro que podrías aplicar el artículo 30 por la cesión de la actividad propia específica del establecimiento, porque el franquiciado hace lo mismo que el franquiciante, o por lo menos la misma idea. Y entonces la 1520 está en esa parte del código y no está en concesión ni está en agencia, porque lo que quiso el 1520 es explicar a los jueces y a los árbitros que no rige el derecho laboral. En esa parte, no rige el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, lo cierto es que la jurisprudencia laboral no necesariamente está aplicando esto. Así que es un tema ese, ¿no? El tema laboral es un... Seguridad. Sí. Bueno, el área académica ya nos la gente del área académica ha tenido la generosidad de darnos mucho más tiempo del previsto. Bueno, gracias. Están recordando en el chat, para los que no lo leyeron, que el material de la clase que ha enviado el doctor lo tienen acceso en el mismo mail que recibieron. Y bueno, Mariano, te agradezco enormemente. La verdad es que es un lujo tenerte colaborando con nosotros en el instituto. Bueno, Así que muchísimas gracias por todo, y bueno, y gracias a los que participaron y a las santas del área académica, que son una maravilla. Así que bueno, muchas gracias Erika, muchas gracias María Fernanda, gracias a todos. Y aquí continúan los pedidos de que se reitere tu presencia. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Marta, que estuviste haciéndome, digamos, de intermediaria con las preguntas, y te agradezco muchísimo, particularmente la presentación y todo, y al área académica también por toda la parte operativa, y a todos los que están hasta último momento. Nos extendimos un poco, pero bueno, creo que fue fructífero. Y bueno, después coordinaremos con el área académica, y contigo, Marta, y con Cristina Morenea, para ver si hacemos algo más, en una segunda parte de esto, otros temas. Una segunda parte. Bueno, encantado. Bueno, ya lo vamos a ir organizando. Muchísimas gracias, Mariano. A todos ustedes, gracias por todo. Que tengan buen Buenas buen noches descanso. a todos. Buenas noches.